En France 24 continúan las noticias. Yo soy Ángela Gómez y estoy con ustedes para contarles los principales acontecimientos del planeta. Vamos con los titulares. El ejército israelí no permitirá que Hezbollah regrese al sur del Líbano y prometió seguir atacando sus posiciones. Este jueves, Israel golpeó un centro médico argumentando que era una agencia de inteligencia de Hezbollah. El Ministerio de Salud libanés reporta la muerte de casi 2.000 personas en casi un año de tensiones. En ese ambiente, gobiernos de todo el mundo evacúan a sus ciudadanos de Beirut, temiendo la cancelación de los vuelos por los ataques de Israel. Los expatriados van desde China hasta Europa, en tanto el ejército israelí instó a los residentes en más de 20 ciudades del sur a evacuar sus hogares inmediatamente. Y cadena perpetua para Peter Sherif, el yihadista francés cercano a los hermanos detrás de la masacre en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo en 2015. Sherif fue llamado por la Fiscalía como el arquitecto de los ataques terroristas en Francia entre 2011 y 2018. Nos reporta nuestra periodista en París. Pueden realizar sus comentarios con el hashtag ElMundoAhoraF24 en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con las noticias de los ataques israelíes al Líbano. Hoy el ejército, al mando de Benjamin Netanyahu, dijo que atacó instalaciones de Hezbollah en el centro de Beirut. Mientras, el gobierno libanés denunció que se trató de una ofensiva contra un centro de emergencias médicas, donde murieron 9 personas. Además, el Ministerio de Salud dijo que desde el inicio de los ataques por tierra y por aire hay casi 2.000 víctimas mortales, entre ellas 28 médicos y 40 trabajadores de emergencia que perecieron en las últimas 24 horas. En recientes declaraciones, el ejército israelí advirtió que no dejará que Hezbollah regrese al sur del Líbano y prometió seguir atacando sus posiciones. Entre tanto, miles de extranjeros abandonan Líbano con ayuda de los gobiernos de sus países de origen. Por tierra, mar y aire. Decenas de países evacúan a sus ciudadanos contra el reloj y ante unos bombardeos que golpean con fuerza el centro de la capital, Beirut. Nadie está a salvo. España ha evacuado a 500 nacionales, mandando 2 aviones. Grecia, por su parte, ha evacuado a al menos 50 chipriotas y griegos. Mi hijo ya está en el extranjero, estábamos atrapados. No había otra forma de salir porque los aviones de Oriente Medio están llenos y el vuelo más temprano que se puede conseguir es dentro de 10 días. Turquía, con el puerto de Mersin a pocos kilómetros del Líbano, hacía lo propio desde el puerto de Trípoli, un ferry que no discriminaba entre nacionalidades. Todos los vuelos fueron cancelados. No podía reservar un vuelo, no podía salir del Líbano en absoluto. Así que no quise esperar para intentar encontrar otro vuelo a través de la embajada o algo así. Solo quería irme inmediatamente. Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, China, Japón, Indonesia o Australia. La lista es larga para unos ciudadanos que el sonido de la artillería les parecía ajeno. Para otros, la huida ya es conocida. De la guerra van a otra guerra. El gobierno sirio cifra en al menos 170.000 los que buscan refugio en Damasco, la mayoría sirios. Dejé mi ciudad en Siria, Raqqa, porque no quería vivir en esas terribles circunstancias, ya que allí había una guerra. Así que nos fuimos al Líbano y trabajé en el país desde 2016 hasta este año. Pero cuando la situación empeoró, nos vimos obligados a marcharnos rápidamente y ni siquiera podíamos llevar comida con nosotros. Aunque con menos virulencia, Siria recibe las esquirlas del conflicto. Una comunidad internacional volcada en salvar a sus ciudadanos, porque las bombas no discriminan entre nacionalidades ni entienden de pasaportes, aunque unos lo tendrán más fácil que otros. La respuesta de Israel, la contrarréplica de Irán y la escalada. La retórica bélica hace temer una conflagración regional y un enfrentamiento militar directo entre Israel y la República Islámica de Irán. Esta es una oportunidad para analizar el estado de las fuerzas militares iraníes. Aunque la Fuerza Aérea y la Marina de Teherán no tienen más de un siglo de antigüedad, disponen de un impresionante arsenal de aviones no tripulados y misiles balísticos. Veamos. En tiempos del Shah, el ejército imperial iraní era el más poderoso de Medio Oriente. El país era aliado de Israel, incluso en cooperación militar. Pero tras la revolución islámica y la guerra contra Irak en los años 80, Irán tuvo que reconstruir su fuerza de disuasión.
El último Shah de Irán ambicionaba un ejército muy poderoso, pero al final de la guerra, Irán había agotado todas sus armas, lo que le obligó a poner fin a las hostilidades. El país también perdió muchos oficiales, sobre todo los formados en Francia, que fueron ejecutados tras la revolución o murieron durante la guerra. Irán tiene 3 veces el tamaño de Francia y 90 millones de habitantes. Puede contar aproximadamente con 400.000 soldados en activo, 350.000 reservistas y 300.000 efectivos adicionales proporcionados por la Guardia Revolucionaria, incluidas las fuerzas especiales de Al-Quds. Pero lastrada por las sanciones económicas, la República Islámica sigue luchando por reconstruir un ejército convencional y nunca ha recibido armamento pesado. El 19 de mayo el presidente Raisi murió en un accidente de helicóptero. El aparato era de los años 70. Ahora cuenta aproximadamente con 140 aviones estadounidenses anteriores a 1979 y algunos modelos rusos más recientes. Muy lejos de los 300 aviones israelíes, incluidos los F-35 de última generación. Para compensar esta debilidad, Irán ha desarrollado su propia tecnología para acumular un gran arsenal de misiles balísticos, misiles de crucero y aviones no tripulados. Algunos misiles hipersónicos, por ejemplo, fueron lanzados contra Israel el 1 de octubre. La misma lógica aplica a la Marina. El territorio iraní también tiene capacidades antibalísticas, como los S-300 de fabricación rusa, medidas que se suman para proteger sus fronteras en un momento en que ni Irán ni Israel están a salvo. Los adolescentes suecos fueron acusados de poseer 5 granadas de mano y detonar 2 de ellas en un tejado cerca de la Embajada de Israel en Copenhague, y fueron puestos bajo custodia. Los adolescentes de 16 y 19 años fueron detenidos en un tren en la estación principal de la ciudad y se declararon inocentes durante el interrogatorio preliminar el jueves en un tribunal local. Nadie resultó herido en las 2 explosiones de la madrugada del miércoles, pero el edificio cercano a la embajada sufrió algunos daños, según investigadores. Cambio de tema. En noticias de la guerra de Ucrania, al menos 12 personas resultaron heridas luego de que una bomba rusa impactara en un edificio residencial en la ciudad de Kharkiv. Durante la madrugada, tanto Kiev como Moscú lanzaron ataques aéreos que impactaron mayoritariamente en suelo ucraniano. Mientras que el presidente Volodymyr Zelensky recibió a Mark Rutte, quien se estrenó como secretario general de la OTAN hace 2 días tras dimitir como primer ministro de Países Bajos en julio. Noche de ataques mutuos entre Ucrania y Rusia. Más de 200 drones fueron lanzados entre las dos partes. Por un lado, 15 regiones ucranianas fueron blanco de 105 drones rusos, de los cuales 78 fueron derribados, y los otros causaron algunas consecuencias. Hubo una explosión muy fuerte. Los edificios de apartamentos cercanos temblaron, sonaron todas las alarmas de los coches. Miré por la ventana y vi que salía humo de allí. Los coches estaban en llamas, todo estaba roto. En Kharkiv, un edificio fue alcanzado por una bomba y en las regiones de Kiev y Odessa, líneas eléctricas fueron afectadas, provocando que miles se quedaran sin suministro eléctrico. Del otro lado, Rusia aseguró ser víctima de un segundo ataque con drones en menos de una semana. 113 aeronaves no tripuladas habrían sido lanzadas contra varias regiones fronterizas, de las cuales todas fueron interceptadas. Es importante que esta sea su primera visita. Estoy muy agradecido por ello. Mientras que en Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky recibió al nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien escogió a Ucrania como su primer destino. El mandatario pidió nuevamente a sus aliados armas de largo alcance para atacar territorio ruso. Necesitamos armas en cantidad y calidad suficientes, incluidas las de largo alcance. Hoy hablamos de nuestra necesidad de defensa aérea y de cooperación adicional con los vecinos. Vemos cómo en Oriente Medio es posible proteger la vida de las personas gracias a la unidad de los aliados. Durante los últimos meses, Ucrania sorprendió con un cambio de estrategia de guerra, al incursionar dentro de territorio ruso, visto por el Kremlin como una escalada del conflicto luego de que los aliados de la OTAN autorizaran a las fuerzas de Kiev el uso de armas cortas occidentales dentro de este territorio. Cambiamos de información y vamos hasta París, porque tal y como lo había solicitado el Ministerio Público, la Corte Especial de París condenó a cadena perpetua a Peter Sherif, el islamista francés que habría sido clave en atentados contra Charlie Hebdo y el supermercado judío de la Puerta de Vincennes en el año 2015. Aunque no había pruebas concretas, la Corte consideró que Sherif no ignoraba los planes de los autores de estos ataques. Nuestra periodista Erika Olavarría tiene el informe.
La Corte Especial de París acaba de condenar a cadena perpetua con una obligación de pena de al menos 22 años a Peter Cherif, islamista francés de 42 años, por asociación ilícita terrorista y por secuestro en banda organizada. Recordemos que Cherif es considerada la piedra angular que faltaba en los atentados en contra de Charlie Hebdo y el supermercado judío de la Puerta de Vincennes, que dejaron 12 muertos en París en enero del año 2015. Se considera que Peter Cherif es la persona que puso en contacto a Cherif Kouachi, uno de los autores de los ataques de París, con la organización Al-Qaeda en la península arábica, que es la que le habría encomendado los ataques en contra de la capital francesa. Cherif era un conocido islamista francés a partir de los años 2000. Los conocían los servicios de inteligencia, tanto franceses como americanos. De hecho, estuvo preso en una cárcel estadounidense en Irak, pero siempre logró huir hasta que en el año 2018 finalmente la policía lo detuvo. Sin embargo, era demasiado tarde para integrarlo en el juicio por los atentados de enero del 2015 que ya tuvo lugar, así que hace 3 semanas está siendo juzgado en un único proceso en que él era el único acusado y en el que hoy es condenado a cadena perpetua. Ayer, en sus alegatos, el Ministerio Público dijo que Peter Cherif es un islamista integral, pues entre el año 2011 y 2018 estuvo en Yemen, justamente en Al-Qaeda, en la península arábica, y pasó por todos los puestos. Y dijo también que era la piedra angular de los atentados en contra de Charlie Hebdo. Justamente en este veredicto lo que ha retenido la Corte es que él es la persona, la piedra angular que puso en contacto a Cherif Kouachi con Al-Qaeda y que por lo mismo no podía ignorar los objetivos que tenía su amigo de realizar esos ataques aquí en la capital francesa. El presidente del Parlamento georgiano promulgó el proyecto de ley contra los derechos LGBTQ+ en el país. Esto después de que la presidenta Salomé Zurabishvili se negó a firmar el texto y lo devolvió al Congreso el miércoles. Shalva Papuashvili, presidente del Parlamento, dijo que la legislación se basa en el sentido común, la experiencia histórica y los valores cristianos, georgianos y europeos centenarios. La ley que va contra los derechos humanos fue presentada por el partido gobernante Sueño Georgiano y prohíbe matrimonios entre personas del mismo sexo, adopciones homoparentales y representaciones de relaciones y personas LGBTIQ+ en los medios. Vamos ahora a noticias de América Latina porque Ecuador se somete nuevamente a un estado de excepción. Este se extenderá durante 60 días e incluye a la capital, Quito. En este caso se ha enfocado en 6 provincias y 2 ciudades e incluye también un toque de queda en varias zonas por la violencia interna que enfrenta el país. El objetivo de esta medida, según el gobierno, es contrarrestar la actividad de las bandas criminales y apoyar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y en el orden público. El presidente Daniel Noboa firmó esta mañana el decreto. En otras noticias de América Latina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho que los soldados que abrieron fuego y mataron a 6 migrantes durante una persecución enfrentarán la justicia. Esta afirmación la hizo durante su rueda de prensa matutina, añadiendo que las víctimas eran originarias de Egipto, El Salvador y Perú. Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación. Y para nuestro cierre, $800.000 es el valor aproximado con el que se espera subastar la guitarra eléctrica Futurama del fallecido George Harrison y que tocó en los primeros días de los Beatles a principios de los años 60. Esta guitarra estará en exhibición en The Beatles Story en Liverpool durante las próximas 2 semanas antes de ser expuesta en otros museos de toda Europa. Luego será subastada por Julien's Auctions del 20 al 22 de noviembre en Estados Unidos. De esta manera llegamos al final del informativo, pero quédese con nosotros, ya volvemos con más.